Evangelio según San Juan, capítulo 7 y versículo 53, o sea, la parte final del capítulo 7, y luego continuamos con el capítulo 8 del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Para los judíos, la fiesta de los tabernáculos era algo muy semejante a lo que es para nosotros la temporada, entre la temporada navideña y de fin de año. Para ellos, la fiesta de los tabernáculos era una semana o más de la semana, ¿verdad? Porque tenían que trasladarse desde sus ciudades de origen hasta el templo en Jerusalén. Era una semana o más de una semana de muchas y muy variadas experiencias. Fíjense en esto, mis amados hermanos. Para la fiesta de los tabernáculos tenían que trasladarse desde sus lugares de origen, desde el interior del país de Israel o aún de fuera de Israel, para llegar a Jerusalén, lo cual lo hacían, pues no había como hay hoy, ¿verdad?, transportes colectivos. No, la gente por lo general caminaba para trasladarse de una ciudad a otra ciudad. Así que se formaban grandes peregrinaciones o grandes caravanas, como se le llame, desde diversos puntos, la cual iba creciendo, ¿verdad?, la peregrinación hasta llegar al templo de Jerusalén. Llegaban cantando por el camino, porque se trataba de que venían a alabar a Dios. Después, ya en la ciudad, tenían que pasar 7 días morando o durmiendo o viviendo en tabernáculos, o sea, en palapas o carpas o enramadas, como se le guste llamar. Así es que era una semana al menos de muchas y muy variadas experiencias para los judíos. Semejante
a lo que vivimos nosotros entre la temporada navideña y de fin de año. También tenemos nosotros, como ellos, muchas y muy variadas experiencias. Por ejemplo, pues tenemos la cena navideña con los familiares o con los amigos o con los hermanos, ¿verdad? Tenemos el intercambio de regalos. Tenemos también el 28 de diciembre, pues el Día de los Santos Inocentes, una ocasión en que nos hacemos bromas unos a otros, ¿verdad? Después nos preparamos para despedir el año viejo y recibir el año nuevo. Muchos lo hacemos en el templo de la iglesia a la cual pertenecemos. Y otros lo celebran de otra manera, otros se emborrachan, ¿verdad? Van a bailes o se pelean, en fin, diversas experiencias. Es una semana de muchos conflictos esto. Si tú te recuerdas muy bien, si tú echas a volar tu imaginación, recordarás que en estos días, en esta época navideña y de fin de año, tú te metiste muy probablemente en muchos problemas. Los has de recordar, ¿verdad? Porque por lo general la gente se emborracha. Cuando no conoce a Cristo se emborracha, ¿verdad? Y se mete en problemas. Entonces es una semana que tenemos diversas experiencias, algunas positivas, otras negativas. A muchos no les gusta la Navidad. Y a otros, sobre todo los niños, ¿verdad? Para ellos es una delicia los días de la Navidad y de fin de año. Por lo general, el creyente en Cristo se pasa el fin de año en el templo haciéndose nuevos propósitos para recibir el año entrante. Y salimos de ahí habiéndonos formulado nuevos propósitos. Y claro que es bueno formularse buenos propósitos, ¿verdad? Porque nuestro interés debe ser en tratar de superarnos, ¿verdad? Día con día. Vamos a ver, mis amados hermanos y mis estimados amigos, en el pasaje que hemos leído, el caso de una mujer que salió del templo de Dios cara al sol y con un nuevo propósito. Y así precisamente le he puesto por título a la meditación en esta mañana: cara al sol y con un nuevo propósito. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos tu dirección al meditar en esta tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Guíanos en todo y que el Espíritu Santo, Señor, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, obre en las mentes y en los corazones de las personas que escucharán este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Para un mejor entendimiento de este pasaje, vamos a dividir esta porción bíblica en 5 partes: el monte, el templo, el maestro, la trampa y la gracia. Y empezamos por lo primero, que es el monte. Dice el versículo 7:53, ya me salí de aquí, pero dice: cada uno se fue a su casa. Y el versículo 1 del capítulo 8, o sea, el siguiente, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Una cosa que vemos es que el Señor Jesucristo
no tenía dónde recostar su cabeza. Así se lo advirtió a una persona que pretendía seguirle. Él le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otra cosa que vemos es que cuando el Señor Jesús estaba en Jerusalén, el Monte de los Olivos fue el lugar donde Él pernoctó, o sea, donde Él se quedaba a dormir. Aunque algunas veces el Señor caminaba un poco más adelante, 2 kilómetros más arriba o 3 kilómetros más arriba, hasta llegar a la aldea de Betania, y ahí se quedaba en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Este era el itinerario del Señor Jesús, fíjense. Cuando Jesús subía a la ciudad de Jerusalén, porque muchas veces en su ministerio se lo pasó en Galilea y en otras partes, pero cuando el Señor subía a Jerusalén, el templo era el lugar donde Él enseñaba en el día. Y por las tardes, cuando ya empezaba a atardecer, salía del templo, salía de los muros de la ciudad, atravesaba el torrente de Cedrón, que era un arroyo que estaba a la salida de la puerta de la ciudad, ¿verdad? De una de las puertas de la ciudad. Luego subía el Monte de los Olivos y ahí dormía. O en algunas ocasiones, como les digo, caminaba 2 o 3 kilómetros más hasta llegar a Betania con sus amigos Lázaro, Marta y María. Ese era más o menos el itinerario que seguía el Señor Jesús cuando estaba en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ya vimos el monte. Vamos a ver ahora el templo. Y al hablar del templo, me refiero a ese grande y majestuoso edificio al cual acudían los judíos de muchas partes del país y de fuera del país. Hay que tener en cuenta, mis amados hermanos, que este templo era el principal, no solamente el principal, sino el único centro religioso en el cual podían los judíos ofrecer sacrificios a Dios. No había otro lugar. No estaba permitido por Dios. No podían ellos ofrecer sacrificios en el monte como lo hacían en los tiempos de Abraham, antes de que estuviese hecho el tabernáculo y después el templo, ¿no? Cuando querían ellos ofrecer sacrificio a Dios, debían bajar del lugar de su origen al templo en Jerusalén y ahí ofrecer los sacrificios. Entonces, era un lugar muy acudido por muchas personas. Dice la Biblia que subían grandes peregrinaciones del país y de fuera del país para llegar al templo en Jerusalén. Y solemos imaginarnos al templo como algo muy suntuoso y lujoso. Y en efecto, el templo era suntuoso porque en gran parte estaba construido con mármol, un material pues bastante caro. Pero también era un lugar maloliente y de mal aspecto. Nada más, imagínense ustedes lo que huelen las vacas, los chivos y los borregos. Y ahí, en el templo,
en los atrios del templo había muchos de estos animales, los cuales eran vendidos para ofrecerse sacrificios. Ahora, añadan ustedes al olor de esos animales, de las vacas, los chivos y los borregos, añadan el olor a la sangre, el olor a sangre, la sangre de los sacrificios. Era como un rastro, similar, ¿verdad? Aunque me imagino que había personal constante de limpieza, los mismos levitas se encargaban de la limpieza, ¿verdad? Pero no dejaba de tener un mal aspecto, ¿verdad? El templo. No es como solemos imaginarnos nosotros esos templos muy lujosos en los que hay en las grandes ciudades, ¿verdad? No era así. El templo de los judíos era muy diferente. No había bancas para sentarse. No se acostumbraba. Bueno, añadan ustedes al olor de los animales y de la sangre el olor de las personas. Porque en estos días de fiestas venían cientos de miles de personas a la ciudad de Jerusalén. A la ciudad de Jerusalén, y muchos de ellos pues no tenían casa, ¿verdad? Obviamente, estaban sin bañarse, no tenían agua para bañarse, no tenían el jabón Dove como tenemos nosotros ahorita, ¿verdad? Entonces podemos imaginarnos el olor que también había ahí. Esto es para que tengamos una idea, ¿verdad?, de lo que realmente era el templo de los judíos. Eran atrios, eran patios. No eran templos con bancas como los conocemos hoy día. Bueno, ya vimos el templo. Ahora vamos a ver lo que sucedió aquella mañana. Dice el versículo 2, dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Todo el pueblo vino a él, dice. Mis amados hermanos, estos hechos que estamos estudiando, que estamos analizando, ocurrieron un día después de haberse terminado la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo anterior, en el capítulo 7:37, se nos dice ahí que Jesús, en el último y gran día de la fiesta, levantó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces, estos hechos que estamos relatando ocurrieron un día después de haber terminado la fiesta de los tabernáculos. Muy probablemente muchos iban con dirección a sus ciudades de origen, y otros estaban levantando sus cosas para retirarse. El caso es que muy temprano en la mañana, cuando el Señor Jesús regresó del Monte de los Olivos y vino al templo, mucha gente le rodeó. Y sobre todo, me imagino que también sus discípulos que siempre andaban con él. Bien. Entonces, el Señor Jesús estaba enseñando, y en eso llega una turba de escribas y fariseos trayendo a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Eso decían los fariseos y escribas. Pero el propósito de estos hombres no era precisamente que se hiciera justicia, porque de haber querido ellos que se hiciera justicia,
habrían llevado a la mujer ante las autoridades civiles para acusarla, pero no. Lo que pretendían estos escribas y fariseos, lo que pretendían era poner al Señor Jesús ante una situación comprometida. Si Jesús decía, no la apedreen, lo acusaban de enseñar cosas en contra de la ley, cosas en contra de Moisés. Y si el Señor decía, apedréenla, entonces podrían acusarlo ante las autoridades romanas, porque a un judío no le era permitido aplicar pena de muerte. Como sabemos, en esos tiempos los judíos estaban subyugados al imperio romano, estaban sujetos a sus leyes y no les era permitido aplicar pena de muerte. Eso lo vemos en varios pasajes que no vamos a ver ahorita. Pero ¿qué hizo Jesús ante esta encrucijada? Lo que Jesús hizo es confrontarlos con sus propias conciencias. Fíjese lo que el Señor Jesús dijo. Cuando insistieron en preguntarle, se levantó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y el resultado de esta proposición que les hace el Señor, lo tenemos en el versículo 9, que dice, el versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, el resultado de esto fue que fueron soltando las piedras. Al confrontarlos el Señor con sus propias conciencias, fueron soltando las piedras y se fueron alejando del lugar. Entonces, podemos imaginar que hubo un silencio, solamente interrumpido por el sonido de las piedras al golpear contra el suelo. Hubo un silencio, interrumpido solamente por las piedras. Y yo quiero aprovechar ese momento de silencio para pasar al siguiente punto, que es la gracia. La gracia del Señor Jesucristo. Una vez que se retiraron los acusadores, ocurrió una maravillosa escena. Dice la segunda parte del versículo 9, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Estaba solo Jesús? No, ¿verdad? No estaba solo, porque estaban con él los que habían estado escuchando la enseñanza. Estaban ahí en la escena los discípulos del Señor Jesús que siempre le acompañaron, los apóstoles, y también gente que se acercó del pueblo para escuchar sus enseñanzas. Solamente que hagan de cuenta que como una película, la cámara enfocó solamente al Señor Jesucristo y a la mujer que estaba en medio del círculo.
y todo lo demás pasó a segundo término. Todo lo demás, hagan de cuenta que se vio como borroso. Pasaron a ser simples extras, simples comparsas. Quedó, dice la Biblia, solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. ¡Qué grande privilegio! ¡Qué grande privilegio el de esta mujer! Fíjense, el Señor Jesús siempre estuvo rodeado de multitudes. Dice la Biblia en Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2, que cuando el Señor Jesús regresó a Capernaum, mucha gente se agolpó en la casa donde estaba el Señor Jesús alojado. De tal manera se agolpó la gente que no podían más caber en el interior. Y 4 personas, 4 hombres que traían a un paralítico, tuvieron que subirse por las escaleras del exterior a la azotea, romper el techo y bajar por ahí al enfermo para que pudiera estar delante del Señor Jesús. Otra ocasión, vemos que un hombre llamado Zaqueo, bajito de estatura, tuvo que subirse a un árbol para poder ver al Señor Jesús que pasaba, porque la gente le rodeaba alrededor y él no podía alcanzar a verlo. Nada más para que imaginemos las multitudes que trataban de acercarse al Señor Jesús. Otra ocasión nos dice el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que Nicodemo, para poder hablar con Jesús, tuvo que venir a él de noche. Y otra ocasión, un hombre ciego llamado Nicodemo tuvo que gritar cuando escuchó que por ahí pasaba el Señor Jesús. Tuvo que gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tuvo que gritar para que lo escuchara el Señor Jesús y le llamara a que viniera a él. Pero esta mujer que está frente a Jesús, sin proponérselo, llegó a estar sola ante el Señor Jesucristo, frente a frente, cara a cara con el Señor Jesucristo. Y fíjense en este detalle, muy importante, sin proponérselo. Simple y sencillamente una turba de religiosos, una turba de escribas y fariseos la trajo a aventones, a reempujones, quizás arrastrándola para ponerla delante del Señor Jesús. Pero eso es gracia. Eso es gracia, mis amados hermanos. Porque ella no se lo propuso, o al menos no lo registra la Biblia. Quizás ella en su interior haya clamado alguna vez al Dios Todopoderoso, y Dios indicó el camino. El camino es Jesucristo, e hizo, ¿verdad?, que usó a estas personas para que lo llevaran ante la persona indicada, que es Jesucristo. Jesucristo es el único camino para que el hombre pueda ir a su Creador. Solamente ese camino, solamente Jesucristo. Entonces, vemos gracia en esto, en esta mujer. Llegar a estar sin proponérselo, sin buscarlo, sola delante del Mesías Salvador. Amén. Dice la Biblia en Juan 1:17
que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y voy a decirlo de otra manera. La ley que nos dio Moisés en el monte, la ley que nos dio Dios a través de Moisés en el monte Sinaí, esa ley nos condena, porque nos hace ver lo santo que es Dios y lo pecadores que somos nosotros, los seres humanos. Nos condena. Por eso dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tremendo, tremendo, tremendo. O sea, si Jesucristo no hubiera venido para morir en la cruz, no hubiera salvación. Para nadie, para nadie, para nadie. Ni aún los creyentes del Antiguo Testamento. No hubiera salvación ni para Abraham, ni para Moisés, ni para Noé, ni para David, para nadie. En el Antiguo Testamento habría salvación. El perdón de los pecados. Quizás ellos se arrepintieron en algún momento, ¿verdad? Pero el perdón de los pecados estaba en suspenso. O como decimos ahorita, estaba en stand-by. O estaba en modo de espera. Hasta que viniese el sacrificio perfecto. Hasta que viniese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, mi estimado hermano y mi estimado amigo, Cristo llevó en la cruz, en su muerte, el pecado de toda la humanidad. Los que vivieron antes de Jesús, los que vivieron en el tiempo de Jesús y los que estamos viviendo ahorita. Jesucristo pagó en la cruz con su sacrificio el precio para que el hombre pueda acercarse a su Creador. Pero, tómalo en cuenta muy bien, mi estimado amigo, solamente este regalo de salvación lo puedes recibir a través de Jesucristo, porque Él es el único camino. No hay otro medio para llegar a nuestro Creador, solamente Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo es el autor de la salvación. Por eso pudo decir a esta mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fue como decir, Padre, yo muero por los pecados de esta mujer. Apúntalo en mi cuenta. Similar a eso fue lo que hizo Jesús cuando le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, mis amados hermanos, yo quiero hacer referencia a una ilustración que utilizó una maestra mía en el seminario donde yo estudié, mi maestra de griego, mi amada maestra Angélica Jiménez, refirió esta ilustración que yo voy a referir ahorita. Imaginemos a esta mujer
saliendo del templo aquella mañana, bajando las escalinatas del templo, porque era de mañana cuando ocurrió aquello. El sol le daba en la cara, y había sido un día de muchas experiencias. Unas horas antes había sido sorprendida en adulterio. Luego fue llevada a empujones al templo por un grupo de religiosos, de escribas y fariseos, y la arrojaron a donde estaba Jesús en medio del círculo. Ella sintió coraje hacia estas personas. Probablemente ella conocía a algunos de ellos que también buscaban mujeres fáciles, ¿verdad? No sabemos. Pero seguramente que ella tenía coraje hacia esas personas hipócritas. Luego después, al ser exhibida en medio del círculo de personas que estaban allí, sintió vergüenza. Quizás aún estaba en paños menores, o solamente con el hecho de ser exhibida como una adúltera, pues es algo de mucha vergüenza, ¿verdad? Pero después, al estar frente a aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, tan diferente a todos los demás, se sintió indigna y pecadora. Había sido sin duda un día de muchas experiencias para esta mujer. Pero ahora bajaba del templo de Dios, salía cara al sol y con un nuevo propósito. Amén. Jesús le había dicho: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y seguramente que ella decía: claro que sí, Señor, claro que sí, no pecaré más, porque tú me sostendrás. Y mis amados hermanos y amigos, yo creo que esa debe ser nuestra actitud al ser perdonados por Dios. No pecar más, porque Él nos sostendrá. Porque si nos proponemos y nos humillamos ante Dios, Él nos sostendrá en los momentos más difíciles. Vamos a orar, mis amados hermanos, mis estimados amigos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Padre Santo, queremos darte las gracias, Señor, por este ejemplo que tú nos das, en que tú derramaste tu gracia sobre una persona pecadora, Señor, para salvarla y para rescatarla, Señor. Estamos agradecidos por el mensaje que hemos escuchado y queremos obedecerte. Ayúdanos en este propósito, Señor, de agradarte con nuestras acciones, porque sabemos, Señor, que tú nos sostendrás en todo momento que venga por delante, Señor. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.